versiones, ¿no? Entonces dice, voy a leer con ustedes, dice, hay muchas profecías en la Biblia sobre los últimos tiempos y los acontecimientos previos. Los 2000 años de su historia del cristianismo, el cristianismo ha sostenido diversas interpretaciones. A continuación se presenta una tabla de las 4 perspectivas más difundidas. Eso no significa que sean las únicas. Si uno quiere complicarse, hay cualquier cantidad de otras. Pero estas son las que han tenido mayor significancia en la historia de toda la iglesia, ¿no? Desde la era de los apóstoles. Por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿volverá Jesús físicamente? Todas las posiciones te dicen que sí. Si son evangélicas, si son conservadoras, tienen que decir que sí. Que Jesús viene a la tierra en forma física, personal y visible. ¿Okay? Eso es importante, clave. Hay sectas que dicen que Jesús viene, por ejemplo, los testigos de Jehová, por ejemplo, los adventistas, etc. Y tienen otra visión de eso. Por ejemplo, los testigos de Jehová decían que Jesús iba a venir pusieron hasta fecha, 1800 tantos. Llegó esa fecha, llegó el día y como no vino, no nada visible, dijeron que él había venido en forma espiritual. ¿No? Acomodaron su versión. Pero Cristo viene en forma física, personal y visible. Eso dijimos. Eso también está en la declaración de doctrina de la alianza, ¿no? Ahora, la segunda pregunta dice, ¿cuándo será la segunda venida? Bueno, cada una de las visiones tiene diferente interpretación. Cada una tiene su sostén bíblico, ¿no? Por ejemplo, el premilenialismo clásico dice que la segunda venida de Jesús será después de la tribulación de 7 años y antes del milenio. ¿Okay? Antes del milenio. Al igual que la siguiente, que es el premilenialismo histórico. Son igualitas en este aspecto, ¿no? En cambio, el amilenialismo dice que Cristo puede venir en cualquier momento. El momento exacto no es importante. Ellos no les interesa si viene antes de la tribulación, después de la tribulación, en medio de la tribulación, después del milenio. No. Para ellos dijimos que ahora ya estamos, para ellos, para los que son amilenialistas, que ya estamos gozando de los beneficios del reino de Dios en la actualidad, ¿no? Y el postmilenialismo dice que Cristo viene después del milenio. ¿Okay? El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo serán hechos simultáneos, y este es un punto clave en cada visión. Por ejemplo, el premilenialismo dispensacional dice que no, que hay una venida de Cristo por sus santos secreta, en primer lugar. Una venida secreta, ¿no? Luego habrá 7 años de tribulación, o 3 años y medio aquellos que creen que es a la mitad, ¿no? Y después Cristo viene con sus santos. O sea, esa es la terminología que ellos usan, ¿no? Cristo. Voy a poner aquí. Entonces, el arrebatamiento, ¿no? Cristo, el premilenial, tribulación. Se dice que Cristo, primero, viene por sus santos, pero en una forma secreta.
¿Ok? Luego Cristo viene con sus santos. Aquí sí todo ojo lo verá. ¿Ok? ¿Alguno conoce estas ideas o ha escuchado estas ideas? Siempre. Esta es la más popular. Es la idea más popular. Entonces Cristo viene por sus santos, según esta visión. Él no toca la tierra, sino que llama a su iglesia. Venga. A los que están vivos, en aquel momento, serán transformados, dice Pablo. Sus cuerpos serán transformados al cuerpo glorificado de Cristo, similar. Y los que han muerto serán resucitados. Todos son llevados al cielo. Después entonces vienen los 7 años de tribulación, sufrimiento, persecución, mayormente la gente que no es cristiana, mayormente los judíos. Hay gente que todavía durante esos 7 años, viendo todo lo que está pasando, viendo todo lo que se está desapareciendo, van a empezar a creer en Jesús. La mayoría del pueblo judío van a creer en Jesús porque van a ver lo que ha pasado. Y al final de esos 7 años, entonces ya sí Cristo viene de una forma visible para todos, ¿no? Y vamos a ver, de paso quería también poner esto, pero preferí escribirlo para no darles tanto papel. Hay 3 términos que se usan. Uno que se usa es la parusía. Parusía es un término en griego, ¿no? Que se usa en el Nuevo Testamento, que significa la venida. Todavía no me puede decir. Llegada o presencia. La parusía. Se habla de la parusía, por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 4:15, ¿no? Dice, la parusía describe el mismo y singular evento, que quiere decir que el arrebatamiento y la segunda venida son el mismo suceso al final de la tribulación. ¿Ok? Al final de la tribulación. Entonces, sería, cuando Cristo viene con sus santos, sería la parusía. Y 1 de Tesalonicenses 4:15. O sea, está hablando de la segunda fase, ¿no? de la presencia, digamos. Según la visión, por supuesto, según la visión premilenial pretribulacional, acuérdense que se crean 2 eventos, un evento secreto y un evento visible para todos. El otro término que se usa en el Nuevo Testamento es propiamente la palabra apocalipsis, de la cual viene el nombre del libro Apocalipsis, ¿no? Ese término significa revelación o manifestación. ¿Okay? Como cuando ustedes han visto algún momento cuando se devela una estatua, ¿no? Hay una ceremonia de develación de una estatua. ¿Cómo está la estatua? ¿Está cubierta? Entonces dice, vamos a develar la estatua. Sacan el manto, lo que sea. Ese acto de develar es lo que significa revelar o
manifestar. Entonces, se usa, por ejemplo, en 1 Corintios 1:7. ¿Alguien puede leerlo? Sí, 1:7. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esperando el apocalipsis del Señor Jesucristo, la revelación del Señor Jesucristo. Otro pasaje es 1 de Pedro 1:7. ¿Qué dice? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando sea apocalipsis Jesucristo. Apocalipto. O sea, revelado. Se dan cuenta que habla sobre que todo lo que el cristiano está haciendo, en realidad la gente no ve, no puede, o sea, uno no percibe, en realidad solo el Señor sabe. Pero cuando Él venga, dice, todas esas cosas van a ser reveladas. Cuando Él venga. Y la última palabra que se usa es epifanía. Epifanía. Madre mía, no. Yo puse Epifanía, estaba acordándome de un señor. Sí, hay nombres así. La Iglesia Católica usa mucho ese término. Literalmente significa manifestación, parecido al Apocalipsis. Manifestación. La epifanía de nuestro Señor, la manifestación de nuestro Señor. O sea, se usa, por ejemplo, si pueden leerlo en 2 Tesalonicenses 2:8. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Sí. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En este caso se utiliza para manifestación del anticristo, ¿no? Entonces es una palabra que no solo se usa para la segunda vez, se usa regularmente en el Nuevo Testamento para diferentes cosas. Entonces, estas 3 palabras se usan muy a menudo para hablar sobre la manifestación, la venida, la llegada del Señor Jesucristo, la revelación. Y así entonces, siguen las preguntas ahí. ¿Habrá una gran tribulación? Estábamos en arrebatamiento, ¿no? La segunda fila. Entonces, en el premilenialismo dispensacional, no. ¿Serán hechos simultáneos? No. Tenemos dos eventos. Antes de la tribulación y después de la tribulación. En cambio, en las otras, sí es el mismo evento. O sea que el arrebatamiento al cielo ocurre simultáneamente cuando Cristo viene. O sea que en las otras visiones también hay arrebatamiento, pero no en 2 partes, sino en una parte ya cuando Cristo venga. Entonces, la venida de Cristo y el arrebatamiento es simultáneo. Esa es la idea con el amilenialismo, con el postmilenialismo, con el premilenialismo histórico. Tercera pregunta dice ahí, ¿habrá una gran tribulación? El premilenialismo, su característica es que sí, dice que sí, ambos. Sí habrá una gran tribulación. 7 años. ¿No?
Tanto el A como el pos lo interpreta de la siguiente manera. El A dice: la tribulación tiene lugar en cualquier época de persecución a los cristianos o cuando hay guerras y catástrofes, ¿no? Entonces ellos dicen que en toda la historia de la iglesia cristiana ha habido tribulaciones, y esto es verdad. En la época de la persecución, los primeros años del cristianismo, hubo una persecución terrible. En la época del Imperio Romano, una persecución terrible. Hoy en día hay persecución de cristianos. Hay partes que sí, sobre todo en el Oriente Medio, hay mucha persecución. Y quizás el que vive ahí, el cristiano que vive ahí, dice: estoy pasando la tribulación. Usted dice que va a venir otra gran tribulación. Hay esas preguntas que uno se puede hacer, ¿no? La cuarta pregunta dice: ¿sufrirán los cristianos durante la tribulación? Bueno, la visión premilenial dispensacional dice que no, porque en el año de la tribulación, en los 7 años, la iglesia va a estar en el cielo, arrebatada en el cielo. ¿Okay? El premilenialismo histórico dice: sí, los cristianos van a pasar tribulación, pero ellos hacen una diferencia en una palabra importante. O sea, el dispensacionalismo histórico. Perdón, el premilenialismo histórico. O, ¿cómo se llama ahí? Clásico. O clásico, ¿no? Entonces ellos, imaginen que esos sean los 7 años de tribulación. Depende de qué llame usted estos 7 años, lo va a llamar ya sea la ira del Señor, los años de la ira de Dios, o la ira de Satanás. En realidad eso no está claro, los 7 años de tribulación, si va a ser considerado la ira de Dios, porque la palabra claramente, eso sí es algo claro, dice que la iglesia no va a ser castigada por Dios. Dios no va a castigar a la iglesia, no va a librar de la ira. Los va a librar de la ira de Dios. Entonces, hay algunos del tribulanismo clásico o histórico que dicen: no, ese no es la ira de Dios, lo que están sufriendo aquí es la ira de Satanás. Y que Dios los está protegiendo, aunque sea en medio de esta tribulación, de estos 7 años. Va a haber persecución, sí, porque el anticristo, Satanás, van a perseguir a los cristianos, ¿sí? En cierta forma también van a ser protegidos. Así como Dios protegió al pueblo de Israel en el Éxodo, por ejemplo, ¿no? Entonces es una visión que tiene sus versículos que sacan de un lado para otro para sostener eso, ¿no? Entonces, el premilenialismo histórico dice que sí, los cristianos pasarán por la tribulación. El amilenialismo también, porque ya estamos ya en la tribulación según ellos, ¿no? Y el postmilenialismo también dice que sí. ¿Habrá literalmente un milenio? La siguiente pregunta. El premilenialismo dispensacional dice que sí, y el premilenialismo histórico dice que sí también. ¿Okay? Ambos siempre, casi están, coinciden en varias cosas. La única diferencia está en que el premilenialismo dispensacional dice que hay 2 venidas, una secreta y una pública. Hay la tribulación y ahí viene Cristo. El clásico dice no hay venida secreta, la iglesia pasa la tribulación,
pero es levantada al final de los 7 años. Entonces, ¿habrá literalmente un milenio? Ambas dicen que sí. En cambio, el amilenialismo y el postmilenialismo dicen que no, porque en 1000 años es un tiempo figurado, es como decir, un tiempo indefinido. Así que 1000 años, ahí no significa exactamente 1000 años. Se basan, por ejemplo, en ese versículo en Pedro que dice que un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, para ellos es relativo ese tiempo, no podemos tomarlo literalmente. ¿Quiénes serán salvos? Bueno, todas las posiciones conservadoras dicen que solo los cristianos van a ser salvos a la venida de Cristo, solo los cristianos. La siguiente pregunta, el Estado, y este es importante también, ¿el Estado moderno de Israel es pertinente para interpretar las profecías de Apocalipsis? El premilenialismo dispensacional dice que sí, que todas las profecías en el Antiguo Testamento que hablan de Israel, que han sido suspendidas, digamos así, durante el tiempo de la Iglesia, van a reanudarse y se van a cumplir en el Israel actual. ¿Okay? Pero en el actual, Sí, no en el de después del milenio. Claro, en el que empieza a partir de la tribulación, ¿no? Oh, yeah. Entonces el Israel, pero es el Israel actual. Ahora, el único problema, según las otras posiciones, porque otras posiciones dicen no. Dicen el Israel actual es un estado secular. No adoran a Dios, no lo mencionan ni siquiera, solamente su historia, ¿no? La Biblia para ellos es un documento tradicional histórico. Entonces, las otras posiciones dicen, no, ¿por qué vamos a considerar a Israel que se van a cumplir las profecías del Antiguo Testamento? Si el Israel del Antiguo Testamento era un Israel que le pertenecía a Dios. Entonces, ellos hacen una diferencia. El Israel de hoy es un Israel secular, ateo. Por eso es que ellos dicen que el Estado moderno de Israel no es pertinente para interpretar las profecías del Apocalipsis o del Antiguo Testamento. Sí. Antes que pase el último puntito, en esa pregunta que dice ¿quiénes serán salvos? No sé si estoy mal yo, Sí. pero no hay una parte acaso en el pre-pre, Sí. que dice que en esos 7 años los judíos son los que hablarán, los judíos que se convierten, claro, serán los que hablarán de Jesús, ¿no? Sí, sí. Pero acá en la respuesta dice solo los cristianos, 4 veces solo los Que cristianos. serán salvos, sí. Sí, pero serán salvos al final de la tribulación, ¿no? O sea, que van a entrar, solo van a ser salvos solo los cristianos. Sí. Acá implica también entonces los que se van a convertir en la tribulación. Oye, sí. okay, Hay que recordar que en la tribulación, según la visión pretribulacional, todavía hay gente que se va a convertir en el tiempo de persecución, entonces, y aún más, hay gente que va a decir, antes yo no creía en Cristo, pero viendo todas estas cosas que están pasando, ¿cómo no creer? Sí. Hay muchas personas no cristianas que leen la Biblia y el rato que vean pasar las cosas y han leído la Biblia van a ver qué profecías se están cumpliendo. Correcto. No les queda otra cosa que creer. Correcto. Bueno, si la palabra ha tocado su corazón, Sí, por lo general siempre es así. Más aún los judíos, dice los judíos que estamos hablando que es un pueblo secular hoy en día. Cuando dice la palabra que en Romanos 11, 25, 26 dice que todo Israel será salvo. Implicando de casi todo el pueblo de Israel. Entonces, al ver a quien traspasaron la mano, dice el pasaje en Ezequiel, me parece, se van a convertir. Es interesante todo esto, ¿no? Gracias. Y la última pregunta dice, ¿cómo se generalizó esta perspectiva? O sea, ¿desde cuándo?
el premilenialismo dispensacional a partir de 1860. Se popularizó, se generó en aquella época, etc. El premilenialismo histórico o clásico, por eso se le llama histórico, es más antiguo. La iglesia de los primeros 200 siglos, era premilenial histórico. Para ellos iban a pasar la tribulación. No. Ellos iban a pasar la persecución. En el amilenialismo se generalizó más o menos en el año 400, ya después de que Agustín fue premilenial histórico. Pero algo pasó que él cambió su visión y se volvió amilenialista. A partir de ahí, más o menos, el amilenialismo ha seguido, como yo les hice la gráfica, ha sido popular durante toda la historia de la Iglesia, el catolicismo, la reforma protestante, todos asumieron eso como su posición milenial, ¿no? Durante el tiempo bajó su popularidad, hace unos años, pero de nuevo ahorita está viniendo con fuerza. Si ustedes hacen Google con la palabra amilenialismo, van a ver que es bien prominente. Y finalmente el postmilenialismo fue popular a partir del año 300, pero ya desapareció. En esta época son contadas las personas que son postmileniales, porque requiere, generalmente aparece en épocas donde hay optimismo. Se está predicando el Evangelio, la gente se está convirtiendo por montón, entonces significa que el reino se está expandiendo. Y después de esa época, entonces viene Cristo. Entonces, pero en épocas donde ha habido guerras, Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, la actitud de la gente, de los cristianos, es más pesimista, ¿no? Y eso somos así hoy en día, ¿no es cierto? Nos decimos, las cosas se están poniendo más mal cada día, ¿no? Está más. Entonces necesitamos que Cristo venga para cortar toda esa maldad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ok? Entonces el resto ya no voy a seguir porque es una definición de todo lo que hemos visto. Les recomiendo mucho la segunda página donde se habla, por ejemplo, es un resumen de todo lo que hemos visto, un resumen de términos que se usan, términos importantes, la segunda página, ¿no? Y luego viene una definición de cada una de las posiciones con su gráfico en la parte de abajo, ¿no? Entonces, yo les pediría que para la próxima semana lean un poquito más cada uno de ellos y pregunten acerca de esas cosas, ¿no? Esta posición dice tal cosa, ¿por qué? Es highlight. ¿No? Y también les va a ayudar a fortalecer su propia posición, ¿no? Si son premileniales pretribulacionales, entonces hay que sostener, ¿no? ¿Por qué? ¿Listo? Entonces de aquí quería hablar un poquito más acerca del rapto, ¿no? Si no hay más preguntas. Sí, no sé si no proceder más. Ok, Pregúntame si tiene. ¿Estaba? Puedes clicar en la pantalla. Pregúntale a María si escucha bien, Franklin. María, ¿estás escuchando bien? Sí, pastor. ¿Está ahí? Sí, María, ¿estás escuchando bien? Sí, escucho. No me escucha. A María se la escuchaba la semana pasada. Estaba ahí pegado. No, está bien, ya nos dirá ella si es que no escucha. No sé si me escucha mejor ahí, María.
Ahí está, esa es la primera. Listo. El texto más mencionado, o el más importante, donde se menciona el rapto de la iglesia, es este texto en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18. Dice entonces, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. ¿No? El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y allí estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Este es el texto más clásico, más importante que se nos habla acerca del arrebatamiento. Entonces, en base a esto, ¿no? ¿De dónde aparece esta idea de una semana de 7 años de tribulación? Esa aparece del Daniel 9, 24-27. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas, pero cuando los tiempos apremien, después de las 72 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Es un pasaje un poco extraño, pero en la interpretación de profecía como que cuadran varias cosas que se dicen aquí. Por ejemplo, habla sobre hasta la llegada del príncipe elegido. Se le quitará la vida al príncipe elegido. Entonces, en base a esto, se han hecho cálculos, no voy a entrar en eso porque es más confuso, se han hecho cálculos de lo que llama 62 semanas, más las 7 que están aquí, ¿cuántas son? Las 7, 69 semanas. Entonces, los que hacen interpretación de profecía, especialmente los pretribulacionales, dicen que desde el tiempo que el pueblo de Israel salió de Babilonia por decreto del rey Ciro, desde ese tiempo hasta el tiempo del Mesías serán considerados esas 62 semanas. De allí en adelante hasta el día de hoy más o menos estaríamos nosotros en esas 7 semanas. Entonces, cada semana están interpretando que son como 100 años o algo así. Entonces, si ustedes suman todas esas semanas, van a dar los 2000 y pico años que estamos. Eso es lo que ellos interpretan. No necesariamente yo estoy de acuerdo, pero ellos interpretan eso. Y la última semana, que es la semana que está por venir, son los 7 años del tiempo de la tribulación, de la gran tribulación. Entonces, esa es la semana que está, el único tiempo que falta según esta profecía que está por venir. Los cálculos son un poquito
difíciles de entender, ¿no? Este se quedará sin ciudades y santuarios porque un futuro gobernante los destruirá. Está hablando del anticristo. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra, Armagedón. Durante una semana ese gobernante, ahí habla de la semana de tribulación. O en este caso una semana sería 7 años. 7 años. Sí. Este gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana, y ahí es donde hablan los que dicen que Cristo viene en la mitad de la tribulación, pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Entonces se habla que en el templo, ustedes saben que los judíos tenían sacrificios y ofrendas constantemente. Entonces dice que el anticristo va a prohibir esas ofrendas y esos sacrificios en la mitad de la semana. Es interesante que hoy en día no hay sacrificios ni ofrendas en el templo, porque el templo está administrado por los árabes, y ahí tienen una mezquita. No hay templo ahí. Pero ese lugar los judíos lo quieren. Lo quieren hacer, lo pueden. Ellos, si quisieran, podrían tomarlo y volverlo templo de nuevo, ¿no? Pero no quieren causar una guerra. Y seguramente en esa dirección se va a generar una guerra mundial, ¿no? Dice, sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin de la decretada, ¿no? Los que son preteristas y dicen que esto ya pasó en el año 70, más o menos concuerda, porque en el año 70, cuando se destruyó Jerusalén, se destruyó el templo también. Los romanos destruyeron el templo, destruyeron toda la ciudad de Jerusalén. Y ellos, no recuerdo si es un poquito antes de la destrucción o ya después, ellos empezaban a sacrificar cerdos en el templo. Y era un sacrilegio, lo que más adelante creo que le llaman la abominación desoladora, ¿no? Entonces, todas estas cosas, los preteristas dicen que ocurrió en el año 70. Pero esto va a ser, según los premileniales, pretribulaciones, esto va a ser en el futuro. ¿Se dan cuenta? Esto no ha ocurrido todavía. Los preteristas dicen que sí. Listo. En Marcos también se habla, en Marcos 13, dice, pero en aquellos días, después de esa tribulación, se oscurecerá el sol, no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y él enviará a sus ángeles para reunir de los 4 vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Así apreciando de primera vista, sin mucho pensamiento. ¿De qué está hablando ahí? ¿Cuando Cristo viene por sus santos o cuando Cristo viene por sus santos? No, eso es antes. ¿Por qué? Porque mira, los cielos se caerán, perdón, los cielos caerán, no, las estrellas se caerán del cielo, todo eso. Porque la tierra acaba de seguir igual. Sí, pero mi pregunta es en esta dirección. Esas cosas, que el sol se oscurece, que no va a brillar la luna, las estrellas se van a caer, y los cuerpos celestes serán sacudidos. Y entonces dice, verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Allá es segunda venida. Segunda venida. Está hablando de la segunda venida, ¿no? Y él enviará a sus ángeles para reunir los 4 vientos a los elegidos. Entonces, está hablando de la segunda venida, ¿no? Entonces esto es después de la tribulación. Correcto. Todo esto sería, ya cuando Cristo viene, es porque está viniendo después de la tribulación. Claro. Donde todo ojo lo verá, sí. Entonces aquí de nuevo, ¿cuáles posturas ocurren en la tribulación?
Por ejemplo, el postmilenialismo dice que la tribulación ocurrió en el año 70. Claramente el postmilenial es preterista. Eso ocurrió en el pasado. Y la gran tribulación que se nos habla en Apocalipsis es un símbolo de las tribulaciones que ocurren a través del tiempo. O sea, es una posición historicista, significa que pasa a través de toda la historia. El amilenialismo también lo mismo. Ellos dicen que las tribulaciones que ocurren a través del tiempo son un símbolo de la gran tribulación que según ellos, o sea, ya estamos pasando la tribulación. Ellos también dicen que el juicio futuro vendrá inmediatamente después de la segunda venida. La posición premilenial dice que el juicio futuro vendrá inmediatamente antes del milenio. ¿Ok? Y el premilenialismo histórico también dice lo mismo, ¿no? Que el juicio futuro vendrá antes del milenio. Ahora, aquí hay un poquito de variaciones, porque los dispensacionales dicen que va a haber no solamente un juicio, que va a haber un juicio cuando Cristo, antes del milenio, va a haber un juicio de los creyentes. Y después del milenio va a haber un juicio de los no creyentes. Y por aquí también hay otros juicios que mencionan, juicio al pueblo de Israel, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y se puede poner tan complicado como quieran. Entonces tenemos tres posturas del rapto, ¿no? El rapto pretribulacional, que es el más popular, ¿no? Se nos habla de 7 años de tribulación y de ahí viene el milenio. Y durante este tiempo de tribulación Dios trata con los judíos. Se le llama la angustia de Jacob. Jeremías se habla de la angustia de Jacob. Entonces Dios está machacando ya a los judíos durante esos 7 años para que se conviertan. Cristo viene. Sí. Referente a esto del pueblo de los judíos, porque la Biblia empieza, ¿no?, de que ese es el pueblo de Dios y Dios Correcto. tiene que cumplir la promesa que Él hizo desde el comienzo. Claro. Porque hay un grupo, y a mí me tocaba ver mensajes que dicen de que nosotros ya Dios desechó al pueblo israelí y nosotros entramos. Pero es por ahora, pero después Dios tiene que tratar con su pueblo, que creo que sería en el milenio. Correcto, sí. No, Dios no ha desechado su pueblo, lo ha dejado como un espacio así. Un paréntesis. Exacto, sí. exacto. Le llaman un paréntesis, sí. Correcto, sí. Esa es la posición pretribulacional, es la posición que sostiene eso, ¿no? Que mientras está ocurriendo la tribulación, la iglesia está en el cielo, y ahí entonces Es el tiempo ya empiezan a cumplirse todas las profecías que se hablaban de Israel, ¿no? Y sobre todo cuando ya llega el milenio, la profecía más clara en el Antiguo Testamento acerca del príncipe, del Mesías, que va a reinar, ¿no? Finalmente, el descendiente de David. Siempre se habló de que va a haber un reino, y al haber un reino tiene que haber un rey. Correcto, sí. Fíjese, aquí, en esta visión, entonces, Cristo viene para adaptar secretamente a la iglesia, ¿no? Y aquí en esta época, después de la tribulación, Cristo viene a reinar con la iglesia. Si la iglesia participa del milenio, hay pasajes ahí que dicen que nosotros vamos a reinar con Cristo, que vamos a participar del juicio de los ángeles, inclusive. Vosotros habéis de juzgar a los ángeles, dice Pablo. ¿No pueden resolver un problemita así entre ustedes?
Por eso dice en versículo también que el hombre es hecho mayor que los ángeles, ¿verdad? Es Claro, algo, ¿no? sí. Somos hechos mayores que los ángeles. Sí. ¿No? Entonces ahí, cuando empieza el milenio, los judíos que han sido redimidos pasan al milenio también al reino de Cristo. Esa es la posición pretribulacional más popular que existe en el mundo. Si ustedes van a varias iglesias van a tener esta visión. Yo creo, pastor, que para mí es la más bíblica, ¿no? O sea, a mí me gusta estudiar con la Biblia. Yo estudié todo Tesalonicenses, Claro. porque yo pienso que para leer primera Tesalonicenses tengo que leer las dos, primera y segunda Tesalonicenses, Correcto. para saber exactamente qué está diciendo. Porque cogen versículos aislados o un texto aislado y lo sacan, entonces ahí es que vienen confusiones y han surgido las sectas, ¿no? Sí. Entonces, Sí. siempre cuando digo, leamos primera Tesalonicenses, segunda, punto. Correcto. Porque Pablo escribió casi lo mismo porque escribió para esta situación que estaban pasando, ¿no? Los tesalonicenses en ese momento. Después vamos a leer, nosotros leemos 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Y después vamos a leer un poquito más allá, a ver si nos aclara o nos pone más dudas. Porque a veces nosotros leemos esos dos versículos solamente, pero no leemos lo que viene a continuación, que tiene mucho que ver con lo que pasa. Ahora, argumentos en favor de esta posición popular. Bueno, primeramente es característico de Dios el rescatar a sus seguidores antes de ejecutar el juicio. Y vemos cómo Dios rescata a Noé, cómo Dios rescata a Lot. ¿Se acuerdan la historia de Lot? Sí. Antes de destruir Sodoma y Gomorra, lo saca Lot. Antes de destruir por las aguas a la época de Noé, lo saca a Noé. Antes de la tribulación nos sacan. Claro, ese Yo siempre digo, cuando estudio eso, yo siempre digo, no. Ahora, el otro punto que favorece esta posición es que la Biblia dice que los creyentes no experimentarán la ira de Dios. Si puede leer Alicia, en 1 Tesalonicenses 5:9. Primero de 5:9. dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no nos ha puesto Dios para ira. Sí. Tercer punto. No se hace mención de la iglesia durante el tiempo de la tribulación en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis tiene una estructura, ¿no? Se habla de que de cierto capítulo a cierto capítulo está ocurriendo la tribulación. Durante ese tiempo dice que no se habla para nada de la iglesia. Después del capítulo 4, si uno lo lee detenidamente, no aparece la iglesia. No aparece la iglesia. Del 1, 2, 3 aparece la iglesia. Ya. Correcto. O sea, aparece en cielo. Sí, aparece de cielo. Bueno, así lo que medio entendido. Sí, eso es lo que sube aquí, te voy a... el ángel le dice a Juan, sube acá. Entonces la interpretación es que él está subiendo al cielo para ver lo que está pasando en el cielo. Y hay cosas que están pasando en la tierra. Apocalipsis 3:10 afirma que la iglesia será librada de la tribulación. A ver si lo puede leer, Tere. Apocalipsis 3:10, ¿no? 3:10, sí. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces será guardado de la hora de la prueba. 5. Me parece que la hermana Sara lo menciona en este pasaje. El que impide, se menciona en 2 Tesalonicenses 2, 1 al 12, es el Espíritu Santo quien debe ser removido antes de la tribulación. Si este es el caso, entonces la iglesia, el templo del Espíritu Santo debe ser removida. No sé si
Orquídea, puedes buscar Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ok. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser sanos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Las dos, ¿no es cierto? ¿Qué dice acerca de... no usa la palabra esta versión impide, sino dice que lo detiene, ¿no? Hay quien al presente lo detiene. Entonces, este pasaje se interpreta como que antes de llevarse a la iglesia, para que empiece a manifestarse todo esto, toda esta tribulación, todo esto, Dios debe sacar al Espíritu Santo. Entonces, mientras el Espíritu Santo está, todavía no pueden pasar esas cosas, esas últimas cosas. Entonces, una vez que lo saca, dice, entonces ya empieza a manifestarse todo este misterio de iniquidad. Sí. El 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. No dice exactamente qué es lo que lo detiene, le dice, ustedes saben que lo está deteniendo. Parece que él ya había hablado con ellos anteriormente. Porque yo he buscado, porque siempre me pueden pensar, es el Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo. Pero siempre veo que dice, ustedes saben, o sea, yo esto lo hablamos, no tengo que repetirlo, lo dice más abajo. Hasta que, o sea, yo no sé, no lo dice con palabras textuales, sino que se asumen. O sea, porque si decimos eso, entonces en el tiempo, cuando ya sea después o sea, en la tribulación, ya no hay Espíritu Santo entonces. Correcto, eso es lo que el premilenialismo dispensacional dice. ¿Okay? Como usted dice claramente, no dice Espíritu Santo, ¿no? Se asume, seguramente por muchas otras pasajes, que algo tiene que estar impidiendo la obra del hombre de iniquidad, del anticristo, que justo cuando llegue su momento y empieza a actuar es porque ya el Espíritu Santo no está. Las otras posiciones critican esta posición precisamente porque no dice Espíritu Santo. Y entonces mencionan que si en este tiempo de la tribulación, lo que hemos dicho varias veces, van a haber personas que se van a convertir. Entonces, ¿cómo puede ocurrir esto si el Espíritu Santo no está? Que dice que es el que nos convence del pecado, de correcto, verdad, es el único que no. Pero ¿tú te acuerdas? Bueno, nos acordamos nosotros antes de que venga el Pentecostés, ¿no? Ajá. En esa época, ellos no tenían todavía el Espíritu Santo. Solamente lo habían visto a Jesús y por fe creyeron. De repente es algo así como Dios quiere hacer. ¿Te refieres en la época antes o después cuando llegó el Pentecostés recién no había Espíritu Santo. Recién llegó ahí. Correcto. Pero se supone que todavía está. No, pero yo lo de ese tiempo. Claro. Ellos así vivieron sin el Espíritu Santo.
De repente ahora en esa época sería así. No sé. Podría ser, podría ser. Lo único nada más que tenemos que asegurar, ¿no? Para no no tener una posición débil que no tiene una base contundente, ¿no? En lo que estamos creyendo. Entonces, hay eso, ¿no? Y tenemos que el retorno de Cristo se describe como inminente. Eso ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Pudiera suceder en cualquier momento. Tanto en 1 Tesalonicenses 5:2 como 2 Pedro afirman que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Si el rapto no fuese antes de la tribulación, Cristo no podría venir en cualquier momento. ¿Entiende eso? Sí, yo también tengo que detenerme para pensar. Si el rapto no fuese antes de la tribulación, Cristo no podría venir en cualquier momento. Tendría que esperar a que ciertos eventos ocurrieran. O sea, esperar a que ocurran, por ejemplo, la apostasía. Tendría que esperar a que ocurra de que el pueblo de Israel... ¿Recuerdan esas señales que deben ocurrir antes que Él venga, que leímos? Entonces, y este es un pensamiento que el pretribulacional tiene. Sí, no, pregunte, esa es la idea. Cuando leemos Mateo 24, 25, ¿usted qué piensa? ¿Que este libro se escribió para la iglesia o para los judíos? Bueno, Mateo 24, 25. Muy bien, sí. Hay una discusión muy importante acerca de eso, ¿no? Mateo 24 y 25 se nos habla de las señales, de la tribulación, de las señales en el cielo, etcétera, etcétera. Los maestros dispensacionales han dicho que esos dos capítulos no está escrito para la iglesia. Perdón, sí, que no está escrito para la iglesia, que está escrito para los judíos. Porque los judíos van a estar van a pasar la tribulación. Entonces eso que dice, dos estarán caminando, uno será llevado, el otro será tomado. Y que si ustedes leen Mateo 24, ese pasaje que está ahí, Mateo 24, bueno. Pero eso es, según mi idea, esa es una presuposición. No hay en el contexto nada en absoluto que diga que solamente... vamos a leer un ratito. Vamos a Mateo 24. Mateo 24. Y es un pasaje clave para el tiempo del fin. Ok. Vamos a leer del versículo 1. No importa si no terminamos esto, podemos continuarlo otra vez. Es importante leer este capítulo porque si usted va a estudiar el fin de los tiempos, tiene que entender este pasaje. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle ¿Dónde está? Mateo 24, 1. Sí. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mira, Señor, lindo templo que tenemos. Respondiendo, Él les dijo, ¿ustedes ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿De qué está hablando Jesús ahí? La destrucción del templo. Eso ya se cumplió, ¿no? Después de estos Exacto. de 70 años ya se cumplió. Entonces, Él está hablando de la destrucción, específicamente la destrucción del templo. Él está prediciendo algo que va a ocurrir 70 años después. Los romanos lo destruyeron totalmente. Sí, lo destruyeron totalmente. Luego, entonces Él empieza a hablar sobre las señales del fin. Es interesante que Jesús está hablando de la destrucción del templo y de ahí cambia a las señales del fin. Hay una asociación. Los preteristas dicen, ya ven. Jesús está hablando de
del año 70. Y eso ya pasó. Ese es su pensamiento. Entonces, él sentado en el Monte de los Olivos es un lugar clásico para hablar del fin de los tiempos del Señor. Porque no recuerdo si es Ezequiel, habla que cuando Jesús venga va a venir sobre el Monte de los Olivos. No sé si recuerdan el pasaje. Y se va a partir en dos. Entonces está hablando allí, en un lugar significativo de la escatología judía, ¿no? Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo será la destrucción del templo? ¿Cuándo será tu venida? Porque, entonces dice, respondiendo a Jesús, les dice, miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Una señal de que Cristo está cerca es que vienen muchos falsos cristos, ¿no? Y van a engañar a mucha gente va a caer en sus garras. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto se llama los dolores de parto. ¿Okay? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Ok? Entonces os entregarán a tribulación. Jesús a quién está hablando aquí. ¿Cómo empezó el pasaje? ¿A quién estaba dirigido? A sus discípulos. Y cuando él dice, muchos tropezarán, está hablando a él. Como si las cosas fueran a pasar ya. Y que ellos iban a participar de esos acontecimientos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán a ustedes. Y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Por eso es que la iglesia primitiva, los primeros años, después de Hechos, había mucha expectativa que el Señor ya venía. O sea, pastor, desde el comienzo ha habido esta espera. Sí. Porque hasta cuando Pablo leemos, él se incluye. Sí. Y nosotros esperamos, él se incluye en que iba a ser. O sea, porque nadie sabe la fecha exacta. Cuando estábamos leyendo Tesalonicenses, había un problemita y Pablo les escribe para decir, porque había gente que creía que ya había ocurrido, o sea que la gente estaba tan ansiosa que decía, ya llegó el Señor. Y Pablo dice, no se equivoque. Antes que venga el Señor, tiene que pasar estas cosas, tiene que manifestarse el hombre de maldad, el inicuo, etc. No. Pero el Señor no llegó en los primeros 100 años, entonces la iglesia tuvo que transformar su entendimiento acerca de la segunda venida. Dice el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Ok? Fíjese, este es el versículo favorito de Simpson, fundador de la Alianza. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, ¿recuerdan? Lo leímos. Jesús está haciendo referencia a Daniel, un pasaje. El que le entienda, dice. Entonces, los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva. Fíjese, ¿y ahora a quién está dirigiéndose? Ya no está diciendo a ustedes, sino está diciendo el que. ¿No? El pronombre el que.
¿Está solamente refiriéndose a los apóstoles o a los discípulos? No, incluye en Y general. empieza a incluir a más. Está incluyendo a todos nosotros, a la iglesia. Entonces, en ese sentido, no creo que sea dirigido solo a los judíos. Dice, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas, de las que críen en aquellos días. Oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Fíjense, es bien explícito. Entonces, dice, si alguno dijera, miren, ahí está Cristo. Miren, ahí está. No le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Ya se los dije antes. Así que, si les dicen a ustedes, miren, ahí está en el desierto, no salgas. Miren, están en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. O sea, está hablando de las señales antes de la venida. Es interesante, si uno estudia bien este pasaje de Mateo 24 y lo asocia bien con Apocalipsis, uno tiene una mejor comprensión del tiempo. Ya no leo más porque tienen para rato. Ya la próxima quizás podemos leer a partir del versículo 29, porque hay más todavía acerca de la tribulación. Entonces, el último punto dice, el milenio será repoblado por personas que no han sido glorificadas, ya que habrá una rebelión al final. Si no hay un rapto previo, ¿quiénes van a repoblar la tierra y luego rebelarse? ¿Se dan cuenta? Esta es una parte más débil de esta posición. Hay gente que en la tribulación no se va a convertir y van a pasar al milenio sin convertirse, pero con características, o sea, la tierra va a ser transformada, ¿no? Definitivamente en el milenio. Las cosas van a tender a como eran en los primeros años. Por ejemplo, la edad de las personas va a alargarse, así como en los primeros años. ¿Qué edad a qué edad murió Adán? 800, estaban a 200 y pero definitivamente después moría. Entonces, en esta época del milenio, la gente que no es convertida, de repente va a tener ese tipo de longitud de edad, pero finalmente van a morir. Porque ellos no han sido glorificados, no se han transformado. Entonces, la crítica que ellos tienen es cómo van a vivir gente con cuerpo glorificado como el de Cristo. Y también gente que no tiene cuerpo glorificado. La respuesta es sencilla. ¿Qué pasó cuando Jesús resucitó y tenía un cuerpo glorificado? ¿Se acuerdan cuando se apareció a los apóstoles en medio del cuarto? Comía, hizo pescado. Comía. Cuando Tomás le dijo, Señor, yo no voy a creer si no toco tu seno. Viene y tocó su seno. O sea, es posible la interacción entre un cuerpo glorificado y uno que no lo es. Entonces esa crítica tiene su respuesta. Ya la próxima vamos a ver entonces lo que es la posición meso o mid tribulacional. Pero esa es la preferida de todos, ¿cierto? Es muy bueno. Claro, es bueno. ¿Alguna pregunta ahí para terminar? Son 9 y 3. Para tener listo al pastor Marcelo. Sí, 9 y 15 viene, ¿no? ¿Alguna preguntita?
Interesante. Estoy seguro que si lo leen eso un poquito más, van a venir con más preguntas. Y eso es lo que, eso es lo que deseo, ¿no? Que preguntemos. Solía con que hacer más que todo para preguntas. Preguntas, sí, y para terminar esta partecita que falta un poquito más. ¿Perdón? El primer versículo. ¿Este? O el primer punto. La parte anterior. Muy interesante esto del apocalipsis y del rapto y de todo eso. Que la vida cristiana todos debemos saber, ¿no? Porque ya nos damos en gusto, como digo, yo voy en el primer vuelo. Pero yo acordándome en tiempos pasados, cuando yo era pequeña y cuando yo estudiaba la Biblia, no le dábamos importancia. Porque nosotros nos hacían estudiar así y estudiar, a ver, un libro de la Biblia y cada uno salía a disertar. Yo leía y teníamos que decir, tal versículo es esto, y qué quiere decir, pero era literal. Y yo me acuerdo que cuando fue de Apocalipsis, o sea, nos hacían escoger, pero para escoger cuál quieres leer, es uno como que la objedita, ¿no? Entonces en Apocalipsis, que no sé qué, ay, no, No te metas con eso. no, ese no, ese casi nadie lo quería coger, pero no teníamos la... Porque no lo leemos. La última página del libro de Gita que les he dado les da un resumen del libro de Apocalipsis. Les da inclusive la estructura, el bosquejo del libro. Y me dice, perdón, Marito, ustedes nunca como católicos que están metidos, están metidos en la palabra, nunca te pensaste de pedir al cura un versículo que apoye que lo de acerca de los muertos, que uno podía rezar para que los muertos no se condenen, digamos. ¿Cómo se llama eso? La salvación. Sí, por eso ahí. Ustedes nunca pensaron la eso. salvación de los muertos. Es verdad que uno reza para que. Sí. Ya, eso no. Ustedes nunca pensaban en lograr eso. Creo que no se podía preguntar. No, ya lo han tocado. Porque, o sea, tú pagabas para que le pasen su misa. Pagabas. Entonces, si el cura te decía hay que rezar 50 Ave Marías para que el muertito vaya a donde Dios, había que rezar. O sea, no venía como decir, este versículo te dice que reces por el muertito. O sea, y la gente como más que todo éramos tradicionalistas, lo que decía la abuelita, y también, aparte de los curas, las abuelitas tenían mucho peso en mi tiempo, pues. Porque si mi abuelita me decía que rezar, porque no sé qué, siéntate, rezando. Muchas de las doctrinas que ellos basan sus dogmas, son dogmas, están fuera de los libros canónicos. Sí, no es nada. Primera y segunda Macabeos, Baruch, hay una pequeña adición al libro de Daniel sobre ciertas cosas. Todos esos dogmas ¿cómo se llama? Del lugar donde van las personas después de muertos, ¿cómo le llaman? Purgatorio, todo eso, lo sacan de esos. No son libros apócrifos, ¿no? Que no están, Yo tenía no entraron en el canon, ¿no? así, Yo pienso que podemos leerlo como historia, Correcto. pero no para sacar de la la Virgen doctrina. María. Correcto. Pero, o sea, era como la historia de la Virgen María, un chiquito, un viejito que mi abuelita me dio. Y la para que sepa que dice que, sí, así como historia, pero, o sea, no puedes coger un libro de historia para sentar tus bases religiosas. Claro. Pero en cambio en el catolicismo sí se hacía eso. Es que nada, ya para terminar, vamos a orar. Hay que recordar que dentro del cristianismo bíblico, el fundamento es la palabra de Dios, o la Biblia, ¿no? Pero para el catolicismo es la palabra más la tradición. Y eso. No solamente ellos, o más, y también más otros libros adicionales. Igual que los testigos de Jehová también tienen
La Biblia tiene sus libros. Los adventistas también, sí. Una pregunta así que creo que me hizo. Ay, estoy mirando y no quiero decir. No sé si fue ella, mire. Una forma fácil para explicar, porque me decía, ¿por qué cómo era católicos cristianos? Los cristianos son católicos, los católicos ahora, algo así como usted. Entonces, mire, me decía, todo el mundo, o sea, todos somos cristianos. Pues yo le hice. Ajá. Y Los católicos son cristianos también. Claro, son en el sentido de que el cristianismo abarca todas esas religiones y algunas sectas, sí. Pero hay que considerar que el cristianismo bíblico, donde hay que hablar sobre el nacimiento nuevo. O sea, el cristianismo evangélico que acepta la necesidad de convertirse. La palabra clásica de conversión o nacer de nuevo. Entonces, eso es importante. Hay varias sectas y varias religiones que se llaman cristianas pero no siguen. Que no tienes que convertirte. O sea, tú naces católico, eres católico. Te bautizas. Porque sí, en el catolicismo sí se dice, yo soy cristiano porque yo creo en Cristo. Es lo que yo decía a la hermana. Nosotros somos, entonces, si siendo católicas eres cristiana, porque sí, o sea, y de verdad sí conocemos a Cristo, sabemos que es Jesús, toda la historia y todas esas cosas, sabemos. Pero entonces nosotras somos cristianas, porque hemos nacido. Claro. Y seguimos como tenemos que seguir Si quieren pueden decir, soy cristiano evangélico. Sí. Pero hoy en día hasta esa palabra se está mal utilizando. Sí, qué barbaridad. Nací de nuevo, pues, ¿no? Como Miguel dice, O inclusive nací de nuevo también. Lo que pasa es que en la Que no cultura entiende a veces la persona cuando le dicen ese nacido de nuevo. o pero gente uno que dice, es... yo soy cristiana, yo también. Sí, no. Así me sale yo. No, pero inclusive hoy en día, yo soy nacido de nuevo, sí, yo también dice. Yo soy evangélico, yo también. Esas palabras ya han quedado bien minimizadas, ¿no? Vamos a orar un ratito para que podamos terminar ahí. Gracias, María, no sé si está conectada todavía. Y vamos a orar para terminar. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado para aprender estas cosas, oh Dios. Reconocemos que el hablar sobre los últimos tiempos es difícil, Señor, pero queremos recordar siempre que debemos estar a la espera de que tú vienes en cualquier momento. Gracias porque tu palabra lo dice así y nos insta a velar, Señor, y vivir, Señor, una vida digna de aquel que viene para recogernos. En nombre de Jesús te pido esto. Amén. Amén. Gracias, también. Ya sabemos lo que hay que hacer para el primer vuelo. Buenas noches, hermanos. Apúntense a la lista. Buenas noches.